Vamos a hablar ahora de LiDAR y fotogrametría y sus aplicaciones en efectos visuales y en concreto en el departamento de Matchmove. LiDAR es un acrónimo que significa Laser Imaging Detection and Ranging. Crea una representación volumétrica con máximo detalle de toda la superficie. El nivel de detalle puede llegar a ser de incluso milímetros. Puede llegar a cubrir determinadas distancias, desde centenares de metros e incluso algunos llegan hasta los 4 kilómetros. Es un aparato tal cual podéis ver en esta imagen y lo que hace es de manera semiautomática escanear el entorno con un haz láser, entonces tiene una precisión muy exacta. Se consigue con un aparato como este en el que lanzan rayos desde este punto en todas direcciones, porque como se puede ver aquí, este aparato rota sobre sí mismo y a la vez el haz láser también rota en la otra dirección, ¿no? Entonces cubre prácticamente todo el entorno desde un punto donde esté montado en un trípode, menos su base, evidentemente. Para ello se suele cubrir, si es un espacio amplio, en diferentes posiciones. Si fuera, por ejemplo, una habitación, posiblemente con una posición desde el trípode nos fuera más que suficiente. Después esa nube de puntos se procesa en diferentes programas, como por ejemplo Cloud Compare, que es un programa gratuito y sirve para procesar nubes de puntos de LiDAR. ¿Para qué nos sirve el LiDAR? En concreto en el departamento de Matchmove, para lo que nos sirve y ahorra mucho tiempo es para hacer un match entre la geometría y la cámara. Por poner un ejemplo, podemos imaginarnos que tenemos un plate en el que aparece este castillo. Si en el plate aparece este castillo y tenemos un LiDAR con mucha precisión, prácticamente al centímetro o incluso al milímetro, en el que todos los recovecos, todas las esquinas están perfectamente, no modeladas, creadas, podemos hacer un match superponiendo esta geometría encima del plate para que la posición de cámara sea perfecta. Para ello teniendo en cuenta también la distorsión, etcétera, y nos sirve para alinear la cámara perfectamente con el entorno donde estamos. La fotogrametría es otra tecnología que el resultado también es una nube de puntos, pero se obtiene a partir de fotografías. Teniendo un montón de imágenes de un objeto, por ejemplo, se puede obtener un modelo 3D de este. Sí que es verdad que no con el mismo detalle que te da un LiDAR, pero por otro lado es más fácil o más económico de realizar. Para determinadas tareas nos puede servir perfectamente, como en este caso en Matchmove, en caso de no tener LiDAR, por lo menos tener fotogrametría o tener las medidas, porque si no tenemos LiDAR o fotogrametría, lo que tenemos que hacer en Matchmove es recrear esa geometría que se ve en la imagen para poder tener un movimiento de cámara preciso y crear una geometría para que después se siga utilizando, por ejemplo, para proyectar sombras o tener referencias de dónde están los suelos, dónde están las paredes y poder continuar con el proceso de efectos visuales. Para la fotogrametría, que sí que vamos a ver un ejemplo a continuación, existen varios software comerciales, quizá los más utilizados en efectos visuales sean Reality Capture y Agisoft Metashape. Vamos a hacer una fotogrametría en Reality Capture. Para ello vamos a ver brevemente cómo planificar. En este caso vamos a hacer una fotogrametría del Castillo de los Templarios, el que veis aquí en este mapa de Google Maps. Lo ideal es planificar desde dónde realizar todas las fotos. En este caso están hechas todas desde el paseo. Lo ideal para hacer una fotogrametría de un asset de este tipo sería realizarlo con dron para tener detalle desde todos los ángulos. Nos vamos directamente a Reality Capture. El primer paso sería importar las imágenes. Lo mejor es tratar estas imágenes para que sean homogéneas en un programa de edición de fotografía tipo Photoshop, Raw Therapy. Le doy a abrir. Está importando las imágenes. Vale, vemos que tenemos 128 imágenes.
en JPEG. Si las importamos en RAW, te lee la metadata también. Vamos a ver cómo tenemos que hacer. El siguiente paso después de importarlas sería alinearlas. En el Alignment, si le damos a Align Images, vemos cómo va a alinear las fotografías. Dentro de los settings se puede especificar cuánto nivel de solapamiento tienen. Generalmente en el parámetro de medium es suficiente y este proceso puede durar unos minutos en los que alinea todas las imágenes y extrae la posición de cámara en el espacio 3D. Vale, una vez alineadas las imágenes en Component, vemos que hay las poses de cámara y de hecho si vamos seleccionando cada una, vemos en este caso en la parte izquierda, ya que he seleccionado este espacio de trabajo, la imagen correspondiente y en la derecha la posición de cámara que ha obtenido. ¿De acuerdo? Vemos, seleccionamos una aleatoriamente y vemos cómo la selección va cambiando. Y bueno, esas son las posiciones de cámara que ha obtenido, que se ajusta bastante a las posiciones de la cámara real alrededor del castillo, que como dije están desde la zona del paseo. Vale, ¿qué resultado tenemos aquí? Aquí obtenemos la primera nube de puntos, que es simplemente desde cada cámara, como las ha unido y tal, que bueno, ya nos da una referencia de cuánto está cubierto, ¿no? Ya vemos que nos falta detalle, pero bueno, vamos a ver cómo el software lo ejecuta. Vale, y el siguiente paso sería crear en Mesh Model un preview que generalmente tarda mucho menos. Después podríamos crear ya directamente la malla final. Si le damos a Preview, empezar a generar la malla en base a esa nube de puntos y en pocos segundos, debería tardar pocos segundos, veremos la imagen que crea, la malla que crea. Vale, ya tenemos la imagen de preview, en calidad preview, sobre la nube de puntos que nos ha generado. Una característica que tiene, por ejemplo, Reality Capture es que te cierra la geometría. Por ejemplo, en esa zona de arriba que no hay nada, ha cerrado la geometría por completo y en los laterales, ¿no? Pero bueno, eso se arreglaría en un proceso de limpieza, tanto dentro de este software como en software de 3D. Vale, vemos que parece que tiene suficiente detalle porque el propósito para este castillo es hacer un match move. Para lo que necesitamos en un principio es suficiente. Vemos que la zona que más nos interesaba, que era esta zona de entrada principal, más o menos está decente. Y aunque no consigamos un modelo perfectamente detallado, sobre todo toda la piedra, etcétera, no era el propósito. Por eso comentaba que lo ideal hubiera sido hacer un escáner con dron bien planificado con muchísimas más fotografías. O, en su caso, un LiDAR. Como nos convence el resultado, lo que vamos a hacer es crear la malla en Normal Detail. Vale, ya tenemos la malla generada, ha tardado bastante rato, pero bueno, aquí la tenemos y vemos que ya tiene muchísimo más detalle que en el anterior. Vemos que hay zonas que no están del todo detalladas, sobre todo las zonas que no cubre la imagen, como por ejemplo vemos esta zona de aquí detrás de esta columna que no se llega a ver, no hay nada, entonces el detalle es menor. Y vemos pequeños artefactos por estas zonas de aquí, porque realmente está bastante lejos de la cámara, pero realmente para la única posición a una misma altura más o menos de la cámara a lo largo del paseo, es bastante preciso y detallado lo que obtenemos. Vale, otra de las cosas que podemos hacer en este caso sería, bueno, limpiarla un poco. Aquí podemos seleccionar la caja que contiene a todo ello y editar el tamaño de la caja para que solo nos coja o nos cree la malla dentro de este espacio.
Por ejemplo, esta zona de aquí que ya está muy estirada, podríamos obviarla. No voy a recalcularlo porque tarda bastante rato, pero bueno, se podría hacer. O otra de las cosas que podemos hacer para mejorar, no para mejorar, sino para limpiar un poco la malla, sería limpiarla. En este caso, si venimos a Tools y la seleccionamos, por ejemplo, con la herramienta Lazo, podemos seleccionar sobre todo la parte posterior que no nos interesa y que además se ha cerrado, no hay información. Seleccionamos más o menos toda esta zona. Podríamos seleccionarlo de una manera más precisa, pero bueno, es simplemente como ilustración. Y si le damos ahora Filter Selection, la parte que tenemos seleccionada nos la ocultaría. Seleccionándolo de una manera más precisa podríamos llegar a conseguir una malla más limpia, aunque lo ideal sería planificarlo mejor y posiblemente editarlo en un programa de 3D específico. El modelo que se ha creado, que es el 3, lo ha creado en 10 partes y como veis tienen un montón de millones de polígonos. Vale, he limpiado un poquito más con la herramienta de filtrar. Bueno, podríamos estar un rato limpiándola un poco más. El siguiente paso que podemos hacer después de crear la mesh es crear las texturas. Si le damos a Texture, proyectará las texturas desde las cámaras que creó en el alineamiento sobre esta geometría. Después se podrían extraer esas texturas para utilizarlas en un programa de 3D, ya sea Maya o un programa más avanzado como Mari para texturizar con alta resolución. Después de unos minutos ha acabado de crear la proyección de texturas y bueno, como vemos, funciona bastante bien, aunque el propósito para nosotros era simplemente la malla, para que vierais que esto es útil para los siguientes departamentos, ¿no? El poder reutilizar las texturas e incluso crear a partir de aquí mapas de desplazamiento, mapas de normales, etc. Evidentemente con todo mucho más refinado. Pero bueno, en el poco tiempo que hemos dedicado a crear esta fotogrametría vemos que bueno, el resultado bueno, puede quedar más o menos decente, incluso con una malla no tan buena. Y de hecho, si lo ponemos en una posición baja, que es más o menos donde estaba la cámara, vemos que incluso funciona mucho mejor porque no se ven los artefactos y los problemas que tiene la malla. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues exportar la malla y llevárnosla a un programa de 3D como malla. Le doy a Dense Mesh Model y me exporto, por defecto viene el nombre del último modelo generado, me lo exporto con ese mismo nombre en OBJ. Tenemos el modelo importado en Maya, aunque lo ideal sería utilizar un programa que maneje mejor grandes densidades de geometría, como pudiera ser ZBrush o algún otro, incluido Houdini, que manejan mejor grandes densidades de polígonos. Esto habría que alinearlo menos 90 y bueno, podemos ver más o menos que la geometría creada es suficiente para el propósito que nosotros necesitamos. Y podríamos incluso hacer tareas de limpieza, de texturizado, etcétera, en base a lo que hemos creado en el otro software. Una vez tenemos esto creado, lo que haríamos quizá es hacer una retopología rápida o incluso automática para llevarnos el modelo a un programa de Matchbook como 3D Equalizer y ahí utilizar ese modelo para alinear la geometría en el proceso de lineup y tener un solve de cámara mucho más preciso. Como ejemplo, aquí tenéis de fondo el proceso de lineup del match move de este castillo y vemos cómo podemos alinear perfectamente con esta fotogrametría el castillo para después proyectar los puntos y tener un solve de cámara casi perfecto.
Por lo tanto, veis cómo podemos encajar perfectamente la geometría con lo que tenemos en la imagen. Y por último, la creación de un Playblast desde Maya para poder publicarlo y que lo vean los supervisores.